Vamos a retornar al cuarto juzgado de instrucción, en donde se conoce un recurso por parte del Ministerio Público para que se extienda el momento en que debe ya presentarse acusación en contra de los implicados en el caso Medusa. Ya se está conociendo la decisión. Sino que lo hace para la presentación de acusación, no de ampliación. A lo que se puso el Ministerio Público y explicó sus consideraciones. Cuando analizamos de forma armónica y conjunta las disposiciones del artículo 150 y 151 del Código Procesal Penal, así como el 370 en su numeral 3, vemos que de manera clara, sobre todo el 150, establece plazo para concluir la investigación. ¿Qué significa esto? Y hacemos este análisis. El legislador ha sido claro y condiciona la solicitud de la prórroga a que no se haya vencido el plazo. Esa es una de las condiciones. Y más aún, hay otra parte de la norma que establece que el Ministerio Público, luego de que vencido este plazo que se le otorga, puede acusar, puede archivar o puede presentar para el requerimiento público. ¿Qué significa esto? No necesariamente el Ministerio Público tiene que presentar una acusación, y la norma es clara con relación a el tribunal que no lleva la razón a la defensa cuando hace este tipo de solicitud, y es en ese sentido que va a rechazar ese incidente de la nulidad de la solicitud de prórroga, por lo que ya hemos explicado. Además de que el Ministerio Público tribunal, lo que pasa es que estamos haciendo una serie de diligencias y vamos a presentar acusación. Lo que pasa es que todavía no tenemos todos los requerimientos que necesitamos, y por eso que también fundamenta la solicitud. Por otro lado, la misma defensa le solicita al tribunal la inadmisibilidad de la solicitud de la prórroga, alegando que las pruebas que lo fundamentan difieren de lo solicitado. Y dice esto que no se corresponde porque el Ministerio Público, cuando fundamenta esta solicitud de prórroga, hace referencia a una serie de pruebas o diligencias que ya desde la medida de coerción las había presentado, y que por eso no procede y solicita la inadmisibilidad. El tribunal entiende, el juzgador entiende que ese medio de inadmisión se refiere a cuestiones del fondo de la solicitud de prórroga. ¿Qué decimos de esto? Que en ese sentido, para poder analizar ese incidente, el tribunal tiene que ir al fondo de lo que es la solicitud, por lo que lo rechaza, y va a verificar el fondo de lo que es la solicitud del Ministerio Público. En este punto, cuando nos adentramos al fondo de la solicitud de la prórroga, hubo una de las defensas que le estableció al tribunal. El tribunal, lo que pasa es que cuando se habla de plazo razonable, la referencia de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2010 no tiene nada que ver con el plazo de la prórroga de la investigación, que ese plazo es exclusivamente para lo que es la extinción en el 44.11 del Código Procesal Penal, y que esa sentencia de la Suprema Corte no se debe de tomar en cuenta para una solicitud de prórroga. Bueno, entendemos que el plazo razonable debe de ser observado en todas las etapas del proceso. No es que solamente vamos a estar solicitando una extensión por vencimiento. ¿Por qué? Porque eso es una garantía del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, que no solamente el juez de instrucción como juez de la garantía debe de resguardar, sino todos los jueces en cualquier etapa del proceso en la que nos encontremos. No importa el estadio procesal, el juez debe de verificarlo. ¿Y por qué decimos esto? Cuando verificamos en cuanto a la forma, la solicitud de la prórroga, ha verificado el tribunal que la solicitud se hizo en fecha 28 de febrero del año 2022.
y que la medida de coerción data de fecha 8 de julio del año 2021. Más aún, el vencimiento del plazo fue el 8 de marzo, es decir, que cuando el Ministerio Público interpuso lo que es su solicitud de su instancia, solicitando la prórroga, estaba dentro del plazo establecido en el 150 del Código Procesal Penal. En ese sentido que el tribunal va a declarar nulo en cuanto a la forma la solicitud de prórroga que presenta el Ministerio Público por cumplir con lo que establece la norma. También alega la defensa con relación al plazo razonable y el Ministerio Público han hecho referencia a una serie de legislaciones procesales penales de Chile, Perú, Argentina. Entiende el tribunal que la realidad procesal, penal y social de esos países no se corresponde con la de la República Dominicana. Ahora bien, lo que tiene que ver con los tratados internacionales y la aplicación del plazo razonable, sobre todo la Convención Americana de los Derechos Humanos a partir del artículo 8, debe ser observado por todos los países signatarios de la Convención, como lo es la República Dominicana. ¿Y qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que también algunas defensas y el Ministerio Público la han enunciado en fundamento de lo que son sus alegatos. Y la Corte Europea de Derechos Humanos también, que dice: todas comparten el criterio con relación al concepto de lo que es el plazo razonable y los requisitos que se deben de tomar en cuenta al momento de aplicarlos. Volvemos y repetimos, no solamente en la etapa preparatoria donde nos encontramos, sino en cada una de las fases del proceso penal. ¿Y qué dicen estos organismos expertos internacionales en derechos humanos? Bueno, que se debe de verificar la complejidad del asunto, la actividad procesal del procesado y la conducta de las autoridades judiciales. Entiende el tribunal que no es solamente para lo que es el tema de la extinción, es para todo, lo debemos observar. Y asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe examinar la extrema gravedad de los delitos al momento de evaluar lo que es el plazo razonable. ¿Por qué decimos esto? Porque también hay que evaluar la sanción que podría resultar de esa imputación, su naturaleza, la repercusión y la alarma social que producen las imputaciones. Ahora bien, cuando decimos que sí se deben de hacer las imputaciones, nunca podemos hacerlo en el sentido de ver a la imputación como una pena anticipada. Ese no es el espíritu de la norma, en ese sentido. Y dice la Corte Constitucional de Colombia también, cuando se refiere al indebido proceso, que dice que la dirección de la actuación judicial o la administración, o la administrativa, no solamente la judicial, sino también la administrativa, debe de velar por el debido proceso de sus actuaciones. Eso es lo que el tribunal está haciendo y está verificando en este momento. Y más aún, establece la Corte, el debido proceso, cuando lo analizamos, no solamente lo podemos ver desde el punto de vista legal, también lo debemos ver y analizar desde el punto de vista constitucional. Cuando volvemos y analizamos el fondo de la solicitud del Ministerio Público, en su instancia verificamos que se trata de un proceso de tramitación compleja, en virtud del artículo 362 y 370 del Código Procesal Penal, que hay una concurrencia de delitos, que hay una cantidad de imputados, que hay un legajo probatorio voluminoso. El tribunal ha verificado que se trata de una documentación bastante extensa y establece el Ministerio Público para fundamentar su solicitud que ha realizado una serie de diligencias y que al momento de la solicitud de la prórroga y hasta el día de hoy, para el conocimiento de esta audiencia, le ha sido imposible, porque no depende de estos directamente,
poder obtener ese tipo de información o diligencias que han realizado una serie de instituciones del Estado. Y para eso el tribunal ha podido verificar una serie de oficios que el Ministerio Público ha realizado y trámites solicitando la entrega de esos documentos que no dependen del Ministerio Público y hasta el momento no ha sido posible su obtención. ¿Qué entiende el tribunal? Que por esas condiciones, verificando todo ese volumen de oficios y solicitudes y proposiciones de diligencias, el tribunal va a otorgarle un plazo al Ministerio Público con relación a la prórroga, como se va a hacer constar en la parte dispositiva de esta decisión. Que también establece el Código Procesal Penal, que una vez concluido ese plazo que el tribunal le otorga al Ministerio Público en el día de hoy, para que presente su acusación y concluya lo que es su procedimiento investigativo que le corresponde, en virtud de lo que es el principio de separación de funciones. El tribunal va a fijar en el día de hoy la audiencia de control. ¿Por qué? La audiencia de control, porque una vez vencido ese plazo, se va a declarar la extinción de la acción penal del presente proceso una vez agotado lo que establece la norma con relación a los 5 días siguientes de la decisión y una vez otorgado el plazo de los 15 días, luego de informar al Ministerio Público, pues se va a fijar una audiencia de control, como se indicará también en la parte dispositiva de esta decisión, y en el día de hoy quedará fijada esa audiencia de control. De manera accesoria, y nos manda la norma procesal penal, que cuando el tribunal conoce la solicitud de prórroga, conoce lo que tiene que ver con la revisión de la medida de coerción. Y ciertamente, cuando vamos a 228 y nos dice, bueno, cuando le otorgas una prórroga al Ministerio Público, se suspende la prisión preventiva. Y ese mismo artículo dice, a menos que el Ministerio Público, la víctima o el querellante, justifique la prolongación de esa prisión preventiva. En el día de hoy, cada una de las CFEs han presentado al tribunal sus alegatos, algunos han presentado presupuestos, otros han hecho uso de los presupuestos que ya habían depositado en la medida de coerción y en todo lo que lleva el proceso, que son 8 meses hasta este momento, y ha justificado la variación de la medida de coerción con respecto de cada uno de sus representados. Y el Ministerio Público hace oposición a la variación de dichas medidas de coerción, estableciendo entre otros puntos que existe una serie de situaciones con relación a los imputados, de que se ha provocado destrucción de lo que son las pruebas que son relevantes del proceso. El peligro de fuga y la intromisión de algunos imputados en lo que tiene que ver con la investigación. Siempre ha sido un tema de discusión el uso de la prisión preventiva por parte de los tribunales. Hay una discusión encontrada con relación a qué tan prudente es su disposición y qué tan prorrogada debe de ser, dependiendo del caso en concreto de que se trate. Y ahí volvemos al punto de lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando dice que, claro, los estados tienen el deber y tienen la facultad dentro de su legislación penal indicar cuáles serán las condiciones en las que se va a regular lo que es el tema de la prisión preventiva. ¿Y qué dice la Corte? Dice en su artículo 7, inciso 5, que los estados pueden establecer los plazos máximos de duración de la prisión preventiva, pero que esta detención que se realiza no se debe realizar de manera automática. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de evaluar la imposición de la medida de coerción se deben de verificar una serie de circunstancias. ¿Cuáles son? Peligro manifiesto de fuga, los hechos imputados. Volvemos en este punto y repetimos, no se debe de analizar la imputación de manera aislada, porque esto resultaría una pena anticipada y podría lesionar lo que es el derecho a la
presunción de inocencia que tienen los ciudadanos, puesto que nos encontramos en una etapa investigativa donde todavía el tribunal, ni siquiera el Ministerio Público no ha concluido su investigación, no sabe cuál será la suerte de esos ciudadanos con relación a ese punto. También se debe de verificar, establece la Corte Interamericana, la extrema gravedad de los hechos atribuidos y su impacto social. Es ahí donde entonces entiende esta juzgadora que, haciendo un análisis del 238, así como lo que establece la normativa procesal penal, en el 234 hacemos un análisis armónico y conjunto de estas disposiciones, así como también lo que establecen los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el tribunal no verifica la norma de manera aislada y está permitido que, ya como lo había indicado, que no solamente se hace un análisis del texto legal, sino que también se hace un análisis desde el punto de vista constitucional. ¿Y que establece el tribunal? Bueno, que sí ha tomado en cuenta de manera armónica esas disposiciones y entiende que, según lo que ha establecido el Ministerio Público aquí, se dan las condiciones del 234 y entendemos que en este momento el tribunal no puede variar con esas condiciones la prisión preventiva que le ha sido impuesta a los ciudadanos. Es en ese sentido que el tribunal dictamina de la siguiente manera: falla, acoge parcialmente la presente solicitud de prórroga de plazo investigativo para la presentación del requerimiento conclusivo realizada por el Ministerio Público en contra de los ciudadanos Yanalain Rodríguez Sánchez, Jonathan Joel Iber, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Corteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte y Miguel José Moya. En consecuencia, el tribunal le otorga al Ministerio Público para la presentación del requerimiento conclusivo respecto de este proceso un plazo de 3 meses contados a partir del 8 de marzo del año 2022. Segundo, con relación a lo que son las medidas de coerción, el tribunal mantiene las medidas de coerción que pesan en contra de los ciudadanos Yanalain Rodríguez Sánchez, Jonathan Joel Rodríguez Iber, Alfredo Alexander Solano Augusto y Javier Alejandro Cortés Ibarra, establecida en el numeral 7 del artículo 226 de nuestra normativa procesal penal, consistente en la prisión preventiva, a ser cumplido en ese donde actualmente se encuentra. Con relación a los ciudadanos Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña y Rafael Antonio Mercedes, asimismo se mantienen las medidas de coerción que pesan en contra de estos ciudadanos, consistente en salida del país y arresto domiciliario, tal cual como lo establece el 226 en sus numerales 2 y 6 de la normativa procesal penal. Puesto que el tribunal entiende que con respecto a estos ciudadanos tampoco han variado ninguna de las condiciones por lo que fueron impuestas dichas medidas. Cuando tengan su resolución íntegra en las manos, podrán verificar cada uno de los puntos de manera detallada por la que el tribunal tomó la presente decisión. Se fija la audiencia control del presente proceso para el 9 de junio del año 2022 a las 10 horas de la mañana, valiendo citación para las partes presentes y representadas en este momento. El tribunal fija la lectura íntegra de esta decisión para el 22 de abril del año 2022 a las 2 horas de la tarde. Esta es la decisión del tribunal. Pasen buenas noches. Ahí está, el ex procurador Yanalain Rodríguez se queda en prisión. El Ministerio Público tiene 3 meses más para poder concluir todo su proceso investigativo y presentar acusación en contra de los implicados en el caso Medusa. Ese plazo se echa a correr desde el 8 de marzo, cuenta desde el 8 de marzo, que es cuando cerró, venció, ¿verdad?, el plazo que tenía el Ministerio Público
para poder presentar la acusación. Una queja de los representantes legales del ex procurador Jan Alain Rodríguez ha sido que el ministerio no está listo, el Ministerio Público no está listo, lo que para ellos es una muestra de incompetencia frente al expediente y de que no tenía las garras que públicamente se dijo. Hoy el ex procurador dice todo esto es una venganza y de eso se trata. Sin embargo, la jueza consideró los argumentos que presentó el Ministerio Público y los resumió acogiéndolos parcialmente. Se resume en que lo que no quería que pasara el ex procurador es lo que ocurrió. Continúa en prisión y el Ministerio Público tiene más tiempo para poder trabajar su investigación. Vamos a una pausa, pero regresamos con lo que ocurre en ese tribunal en vivo y las reacciones a propósito de esta decisión.